Bueno, vamos a introducir este problema de dinámica que involucra el concepto de fuerza de roce. La idea del concepto de roce va a ser aplicado tanto al caso estático como al caso dinámico de este problema. Voy a proceder a leer el enunciado. Dice, dos masas de valor MA y MB deslizan por un plano inclinado. La masa de la figura, indicada con MA, tiene roce estático de valor μe. La masa MB está conectada con MA a través de una cuerda ideal, o sea, inextensible y sin masa, y deslizan ambos por el plano inclinado. El inciso A pide para qué valores del ángulo alfa el conjunto permanece estático. Y el inciso B, si ahora el ángulo es tal que se ponen en movimiento ambos cuerpos y la masa MA tiene con la superficie un roce cinético, mu sub c, ¿qué valor tendrá la tensión de la cuerda y con qué aceleración bajarán ambos cuerpos? Bueno, aquí tenemos un esquema del sistema, ¿no? Tenemos el plano inclinado, ángulo alfa, tenemos la masa MA, esta rugosidad indica el rozamiento entre la masa MA y la superficie, y después la masa MB conectada con la masa MA a través de la cuerda. Están presentados los datos, aquí del lado derecho, masa MA 10 kilogramos, MB 20 kilogramos, y para el caso del inciso A el mu estático es 1,5 y el inciso B el mu cinético 0,8. Ahora vamos a proceder a resolver el problema. Para eso vamos a hacer primero diagrama de cuerpo aislado. Ya aquí tenemos algunos dibujos. Tenemos separados la masa, el cuerpo A con su masa MA, el cuerpo B masa MB, tenemos una representación del plano inclinado y la superficie de la Tierra. También tenemos un dibujito de la cuerda que lo precisamos. Sobre la masa A vamos a tener su propio peso, cuya reacción está en la Tierra. Tenemos la tensión que le ejerce la cuerda con una reacción en la cuerda. Tenemos la normal y la fuerza de roce que le ejerce en el plano con sus respectivas reacciones en el plano. De la misma manera tenemos para el cuerpo B, que más MB, la tensión de la cuerda y su reacción en la cuerda. Tenemos el peso, la reacción en la tierra y tenemos la normal y su reacción en el plano inclinado. Entonces, bueno, para comenzar a resolver el problema, precisamos de alguna manera poner ejes de referencia porque vamos a utilizar las leyes de Newton y en ese sentido, bueno, la idea es poner un par de ejes cartesianos que de alguna manera acompañen la resolución física del problema. En este caso, si el movimiento es a lo largo del plano inclinado hacia abajo, para simplificar el cálculo, se suele colocar un eje en esa misma dirección y sentido positivo y después un eje perpendicular para tener en cuenta las fuerzas que son perpendiculares en el problema. Así que procedo a dibujar los ejes. Tenés eje Y positivo, más Y, un eje X positivo que desciende en la dirección que haría el movimiento, la masa, y lo mismo para la otra masa. Más X, más Y. Bueno, aquí podemos dibujar un eje si uno quisiera, sería la dirección más X también. Bueno, con esto ya podríamos empezar el siguiente paso para la resolución. Ahora vamos a continuar con la resolución del problema. Vamos a empezar con el inciso A, que es el caso estático. Para el caso A vamos a arrancar con la segunda ley de Newton, es decir, vamos a aplicar, por ejemplo, sobre los tres cuerpos que nos interesan, los que nos van a permitir resolver matemáticamente el problema, el segundo principio que dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la masa A es igual al valor de la masa A por la aceleración que tiene la masa A, ¿sí? Que en nuestro caso, como es un caso estático, esa aceleración va a ser cero. Entonces, lo que vamos a usar es sumatoria de fuerzas igual a cero, en nuestro caso, para la masa A. Esto sería para la masa A. Entonces, bueno, vamos a la masa A. Nos fijamos, tenemos sobre la dirección Y, sobre la dirección X, las distintas componentes de las fuerzas. Vamos a indicar aquí aparte este ángulo alfa, que corresponde a la proyección del peso sobre ambos ejes. Es el mismo alfa que el del plano inclinado. Uno puede chequear esto a veces comprimiendo el plano y diciendo si este ángulo decrece,
esto se endereza, este ángulo va a decrecer, entonces este ángulo tiene que corresponderse con este. Es una manera fácil de verlo cuando uno está un poco perdido con los ángulos. Lo mismo va a ocurrir después con el otro cuerpo. Bueno, entonces, si ya tenemos eso en mente, vamos a proceder a escribir la segunda ley de Newton en las coordenadas, como corresponde, es decir, las componentes de las fuerzas. Por ejemplo, en el eje Y, nosotros hacemos suma de las componentes de las fuerzas en el eje Y y nos da la normal, positiva, menos la componente del peso. En el eje Y esta es negativa y de valor el módulo del peso, que es m de A por G, por el coseno de alfa, es decir, la proyección en el sentido del cateto adyacente correspondiente a este triángulo, si no se armara un triangulito ahí. Para la coordenada X, la sumatoria de fuerza nos va a dar la tensión A de la cuerda sobre el cuerpo, más la componente del peso sobre la otra dirección, sobre la dirección X, es el módulo de la fuerza, peso, más A por G, por el seno de alfa, menos la fuerza de roce, en este caso estático, porque es el caso del inciso A, igualado a 0 también, puesto que tenemos 0 aceleración en ambos ejes. En un caso no se va a mover nunca, ¿no? Es el eje Y, mientras que el movimiento para el caso dinámico sería sobre el eje X. Pero bueno, insisto sobre esto que sobre el eje X ahora no tenemos movimiento porque es el caso estático y nada más. Y aquí tenemos la condición para la fuerza de roce estático, que nos dice que la fuerza de roce puede asumir toda una serie de valores, ¿sí? Hasta un valor máximo que corresponde al mu estático por la normal sobre la masa A. Se hace algo análogo sobre la masa B, ¿no? Tenemos el mismo sistema de coordenadas, solamente que tenemos menos fuerzas en este caso. Tenemos el peso, la normal, la tensión, y si hacemos la descomposición, en I vamos a tener la normal sobre B menos la componente del peso proyectado sobre la dirección I. En este caso m de BG, coseno de alfa, ¿no? El ángulo es el mismo nuevamente. Y en el eje X vamos a tener la componente del peso positiva, en la dirección de X positivo, m de BG seno de alfa, menos la tensión sobre la masa AB que le hace la cuerda. Finalmente vamos a aclarar que para aplicar el segundo principio a la cuerda vamos a tener las correspondientes reacciones de cada una de las fuerzas de tensión ejercidas sobre los cuerpos, esta vez sobre las cuerdas, TA' y TB', y que al escribir la ley de Newton, la segunda en una sola dirección, sobre la otra no hay interacciones, tenemos que aclarar, en este caso particular nosotros ponemos el 0 de este lado por una doble razón. Primero porque realmente la aceleración que sufre la cuerda es 0. Pero además la masa de la cuerda va a ser 0, por lo tanto en realidad siempre va a ser 0 esta sumatoria de fuerzas en la dirección X. Con eso, bueno, cumplimos con escribir el hecho de que estas son todas las fórmulas matemáticas que vamos a necesitar para resolver matemáticamente el problema en el caso estático. Después tenemos que aplicar el tercer principio, que para estos tres cuerpos se presentan en la relación entre las tensiones sobre cada cuerpo y sus respectivas reacciones sobre la cuerda. TA igual a TA' y TB igual a TB', lo que indica que los módulos son iguales, aunque sean diferentes sus sentidos, ¿no? La dirección siempre es X para estas fuerzas. Bueno, ahora vamos a encarar la resolución más matemática del problema. Siempre lo primero que conviene hacer cuando uno ya tiene puestas todas las ecuaciones en el pizarrón es contar ecuaciones y contar incógnitas para ver si nos sobra algo o nos falta algo. Uno está acostumbrado siempre a tener todo igualito, ¿no? Igual número de incógnitas que de ecuaciones. Entonces procedemos a contar. Las verdaderas ecuaciones en este caso aparecen para nosotros como igualdades, eso hay que prestar atención. Entonces, contamos la cantidad de ecuaciones. Tenemos como igualdades 1, 2 correspondientes a la masa A, 3, 4 para la masa B y después para la soga tenemos 5 y les tenemos que agregar las dos del tercer principio, 6 y 7. Entonces tenemos 7 ecuaciones. Ahora contamos las incógnitas, hacemos un listado. NA va 1, tenemos NB van 2, tenemos TA van 3, su correspondiente reacción en la cuerda, TA', TB sobre el cuerpo B, su correspondiente reacción sobre la cuerda, ¿no? Y ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos está faltando la fuerza de roce estático, son 7. Entonces tenemos 7 ecuaciones con 7 incógnitas, ¿no?
Bueno, en principio ya con esto podríamos resolver prácticamente todo el problema matemático, ¿no? Siempre el método es de reducción, es de tratar de compactarlo para dejar el número mínimo de ecuaciones para resolver, que sea el más simple posible. Tenemos que agregar además que vamos a utilizar una desigualdad justamente para establecer una relación importante, que es esta, que nos dice que la fuerza de roce estático es menor o igual que el mu estático por la normal. Eso nos indica que en realidad la fuerza de roce presente en el caso estático va a asumir un rango de valores, una determinada cantidad de valores. En este caso, como no fijamos el ángulo alfa, es variable, nosotros podemos decidir cuál es la inclinación del plano, y en función de esa inclinación del plano podemos tener diferentes valores para esta fuerza de roce. Entonces eso nos va a permitir indicar cuál es esa fuerza de roce en función del ángulo de inclinación del plano. Vamos a encarar directamente la solución de las ecuaciones. Siempre, como es costumbre, tratamos de resolverlo lo más fácil primero, así que lo que en este caso se va a dejar resolver más fácil son las incógnitas que ya están prácticamente despejadas, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba nosotros tenemos que podemos hacer el despeje de la normal en función del supuesto ángulo desconocido que tenemos que calcular. Por ejemplo, yo aquí tengo despejado la normal A igual a MAG coseno de alfa, que se puede despejar de la primera de las ecuaciones. Sobre la masa B tenemos algo también bastante parecido. La normal de B se puede despejar directamente, está hecho aquí en este paso. Nos queda M de B G coseno de alfa. También tenemos la segunda ecuación de M de B. Aquí podemos despejar la tensión B, que nos queda directamente aquí M de B G seno de alfa. Bueno, aquí empezamos a usar el tercer principio y la ecuación correspondiente a la soga para relacionar entre sí todas las tensiones, ¿no? Es una cadena de relaciones. TB, que es esto, va a ser igual a TB', el cual es a su vez igual a TdB, ¿sí? También tenemos que por la ecuación para la soga, para la ecuación del segundo principio anímico para la soga, que TdB' es TdA', ¿no? Y vuelta a usar el tercer principio, donde TdA' es igual a TdA. Entonces podemos relacionar directamente TdB con TdA, ¿no? Y nos vamos a la última ecuación que nos quedó pendiente, en donde tenemos una relación entre la fuerza de roce estático y TdA, ¿no? Que ya lo tenemos, que es igual a TdB. Entonces podemos despejar en un siguiente paso la fuerza de roce estático y sustituir el valor correspondiente a TdA, que lo tenemos expresado en función de los valores de TdB, que está hecho aquí. Tenemos fuerza de roce estático igual al valor que tendría supuestamente TdB más la masa de A por G por seno de alfa. Se sustituye este valor y después se agrupan las masas, sacas un factor común y nos queda ya directamente todas las incógnitas despejadas en función del ángulo que queremos obtener, que es el siguiente paso que hay que recorrer, ¿no? Todas estas relaciones nos sirven para hacer una sustitución sobre la desigualdad y de allí sacar el valor que tendría que tener el ángulo máximo para el cual el sistema permanece en estado estático. Vamos a terminar un poco con la explicación del caso estático. Ya ahora estamos en condiciones de hacer la sustitución de algunas de las relaciones que necesitamos para evaluar la desigualdad. En este caso, ¿no? Necesitamos la fuerza de roce estático, el mu estático es dato y necesitamos la normal sobre la masa A. Entonces eso vamos a hacer aquí en esta parte, ¿no? Ya tenemos la desigualdad presentada, sustituimos la fuerza de roce estático por su valor, que lo tenemos aquí. Tenemos la suma de las masas por G seno de alfa. Del otro lado hicimos la sustitución del valor de la normal sobre la masa A, es decir, mu estático, y aquí MAG coseno de alfa. Algo que podemos hacer, que en una desigualdad se puede hacer, es la simplificación de valores positivos. Simplificamos G, con esto no hay problema. Y después procedemos a hacer pasajes de términos de un lado de la desigualdad al otro, siempre de cantidades positivas, por supuesto, porque es una desigualdad, eso es importante notarlo. Pasamos dividiendo la suma de las masas al otro lado y pasamos dividiendo el coseno acá, ¿no? Entonces ya sabemos que de la relación trigonométrica de seno dividido coseno nos da tangente, nos queda el resultado final, que es tangente de alfa, ¿sí? Menor o igual que el mu estático por la masa A dividido por la suma de las dos masas. Este es el resultado final que nos permite fijar el valor del ángulo alfa para valores dados del mu y de las combinaciones de las masas, ¿no? En este caso es un cociente y abajo tenemos una suma. Si nosotros sustituimos esos valores por los que nos da el problema, nos queda que, en este caso creo que eran 10 kilos, y abajo nos quedaría la suma 10 más 20, 30, y el mu estático es 1.5, nos va a dar que la tangente de alfa es menor o igual que 0,5, eso significa que
el alfa puede ir entre 0 y un valor un poquitito más grande de 26 grados aproximadamente. Siempre conviene a veces chequear un poco las relaciones para tener la seguridad de que esto tiene no solo el sentido matemático, sino el sentido físico, ¿no? para que nos permita evaluar correctamente el sentido físico que tiene la expresión. Entonces, miremos primero que dimensionalmente esta cantidad está correcta, ¿no? La tangente de alfa es algo adimensional, el mu es adimensional, y tenemos el cociente de dos cantidades que son masas, así que todas las cantidades son aparentemente adimensionales. Entonces, en ese sentido, el problema estaría bien. Podemos hacer aparte un análisis de ciertos casos límite, que son importantes y que justamente le dan el sentido físico al problema. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hacemos que el mu estático es 0? Por ejemplo, en esta relación. El mu estático 0 implica que la tangente de alfa tiene que ser menor o igual que 0. No puede ser menor que 0, porque estamos hablando de ángulos positivos. Entonces sí o sí tiene que ser 0. En ese caso solo puede haber reposo si el ángulo es 0. Eso significa que todo tiene que estar horizontal para que no haya movimiento en este caso, porque no hay roce. Otro caso interesante es el mu estático tendiendo a infinito, o sea, un valor de mu muy grande. Si nosotros lo hacemos lo suficientemente grande, uno puede pensar en algo infinitamente grande. Para los físicos infinito es un número grande, pero es un número. Básicamente la tangente puede llegar hasta infinito. Eso ocurre cuando el ángulo se va aproximando a valores grandes hasta un ángulo cercano a pi sobre 2. Eso significa que el plano inclinado nos quedaría casi vertical y uno podría decir que las masas, en particular la masa de arriba, estaría pegada al plano inclinado, ¿no? Y la masa de abajo queda colgando directamente de la masa A. Ese es otro chequeo interesante. Y bueno, finalmente podemos hacer un caso más, que es de los más simples. Suponer que la masa mb no está ahí, o bien es muy pequeña como para despreciarla, y decir, bueno, la masa mb es 0, podemos simplificar la masa ma y recuperamos el caso de un bloque con roces sobre el plano inclinado, que es un caso clásico muy conocido, donde nos da que la tangente de alfa es menor o igual que el mu estático para la masa A. Con esos chequeos vemos que podemos confiar en esta relación que nos acaba de dar, ¿no? Y bueno, podemos pasar al siguiente paso, el caso dinámico. Ahora vamos a proceder a resolver el inciso B, que es el caso dinámico. Respecto del caso dinámico, debemos decir que tenemos que utilizar la relación completa. Para todos los cuerpos tenemos que la resultante de todas las fuerzas, como suma de cada una de las fuerzas aplicadas, va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración generada sobre el mismo. Entonces ahora el miembro derecho de cada una de estas igualdades no se nos va a ir, vamos a tener aceleraciones en los cuerpos, ¿no? Lo segundo que habría que aclarar en este caso, que es importante, como vamos a tener masas en todos estos términos del lado derecho, tenemos que decir que para el caso de la cuerda, que es el cuerpo, uno de los cuerpos que nosotros analizamos, la masa de la soga, de la cuerdita, es igual a 0. Vamos a ver después que en realidad no vamos a tener una consecuencia importante sobre esto, pero vale la pena aclararlo porque conceptualmente es importante el detalle. Entonces, bueno, con estas aclaraciones hechas, vamos a resolver el problema, ¿no? Vamos a notar que todos estos cuerpos se van a mover juntos hacia abajo con una determinada aceleración, no se van a separar. Pero en principio no tenemos por qué suponer que esas aceleraciones van a ser iguales, eso se hace después. Vamos entonces a aprovechar las cuentas que teníamos planteadas para el caso estático y vamos a ver cómo se modifican las mismas agregando la parte dinámica. Entonces vamos con la masa A y la suma de fuerzas en la dirección de I. Fíjense que sobre I, para ninguna de las masas en realidad tenemos movimiento, entonces esta ecuación en I no se nos modifica, nos queda igual. Para el caso en X sí vamos a tener algunas modificaciones, vamos a ver en orden. Tensión, seguimos teniendo tensión, aunque posiblemente el valor ya no sea el mismo, que el caso estático va a cambiar. Vamos a tener la componente del peso. Vamos a tener ahora una fuerza de roce, que ya no va a ser la fuerza de roce estático, es de naturaleza diferente, la vamos a llamar fuerza de roce cinético. Vamos a ver que hay una relación matemática para manejar esta fuerza de roce que es diferente del caso estático. Y ahora sí, del lado derecho, como tenemos movimiento en X, nos vemos forzados a agregar un término que corresponde a la masa del cuerpo A
por la aceleración que va a tener el cuerpo A en la dirección X. Vamos a tener algo parecido sobre la masa B, ¿no? En Y ya sabemos que no va a haber cambios porque no hay movimiento, pero bueno, en X sí tenemos cambios, tenemos masa B, o sea la componente del peso, la tensión que no es la misma pero la dejamos, y del otro lado masa del cuerpo B por la aceleración que tiene el cuerpo B. Bueno, la soga también tiene masa de la soga, como dijimos recién, por la aceleración de la soga, llamemos la aceleración de S. Pero bueno, esto se nos va a hacer cero, no porque la aceleración de la soga sea cero, sino porque la masa de la soga la estamos despreciando, ¿no? Estamos diciendo la masa de la soga es cero. Entonces esa es la razón por la cual esta relación continúa siendo cero, y no porque realmente la soga no esté acelerada, sino que no tendría sentido físico ese planteo. Bueno, nos falta aclarar ahora que respecto de la fuerza de roce, ya ahora no es más roce estático, sino que es roce cinético. Por lo tanto, nuestra desigualdad se transforma en una igualdad, puesto que ahora el valor va a ser único para esa fuerza de roce cinético, y va a tener un mu correspondiente, que es el mu cinético. Mu cinético por la normal A. O sea, el cambio ahora es que nos aparece un valor fijo para esa fuerza de roce, y bueno, en estas condiciones ya estaríamos listos para proseguir con el siguiente paso de la solución. Entonces, ahora que tenemos el sistema presentado para resolver, vamos a tratar de reducirlo como hicimos en el caso anterior. Para eso vamos a aprovechar algunas de las cosas que hicimos en el caso estático, que vemos que ya salen bastante directas. Por ejemplo, podemos despejar de aquí la normal A, la normal B también, sale directo, ¿sí? Entonces, bueno, si analizamos la siguiente ecuación para A, la que corresponde al eje X, vemos que podemos sustituir la fuerza de roce cinético aquí, que fue una de las cosas que hice aquí abajo. A su vez, en la fuerza de roce podemos sustituir el NDA que ya teníamos despejado de antes, entonces nos queda presentada la ecuación con TDA más mg seno de alfa menos mu cinético MDAG coseno de alfa igual a MDA, y la aceleración sustituida por la aceleración única del sistema. Entonces ya nos deja una ecuación con ahora dos incógnitas. Vamos a tratar de llegar a otra ecuación con las mismas dos incógnitas y resolver un sistema de 2×2. Entonces vamos a pasar a aquella ecuación, la que corresponde al eje X, para la masa B. Como se ve, ahí podríamos sustituir ya directo la aceleración B por A y nos deja una de las incógnitas que tiene en común con la otra ecuación. Pero tenemos un problema porque está T de B. Pero bueno, lo mismo que antes, tenemos toda esta cadena acá abajo que nos relaciona todas las tensiones, ¿no? Entre la cuerda y la otra masa. T de B va a ser igual a T de B', la cual a su vez es igual a TDA', TDA' es igual a TDA y ya está. Entonces ponemos TDA acá y nos queda la otra ecuación, M de B G seno de alfa menos TDA igual a M de B por A. Y nos queda un sistema de 2×2 reducido listo para aplicarle la matemática. Un truco bastante usual, simple y directo suele ser hacer lo que se llama suma miembro a miembro de las igualdades. Es decir, construir una segunda igualdad en donde se toma la suma de las dos igualdades separadas del lado izquierdo y del lado derecho se pone la suma de los miembros derechos. Con eso, por ejemplo, eliminamos TDA. Si hacemos eso. Y nos queda del lado izquierdo la suma de estas dos cosas, del lado derecho la suma de las masas con las aceleraciones. Después de hacer el despeje de la aceleración, el resultado para la aceleración nos queda esto. Fíjense, queda bastante compacto, esto es bastante sugestivo, este G seno de alfa viene, ya vamos a ver que viene de alguna otra parte. Después, otra cosa simple que se puede hacer es hacer un despeje de TDA de una de las dos ecuaciones y volver a sustituir la aceleración y ya nos da la tensión que sufre la masa A y la masa B, que es lo que hice acá abajo, ¿no? Ya está hecha la cuenta. Entonces, bueno, yo tomé un caso de ejemplo, simplemente para evaluar numéricamente a ver qué nos da. Por supuesto, el caso numérico excede al caso estático, es decir, estoy tomando tangente de alfa mayor que un medio para que me dé un caso dinámico. En este caso yo tomé tangente de alfa igual a 1 porque sabía que me iba a dar un ángulo redondo, pi sobre 4, 45 grados. Y con esos numeritos, ¿no? el alfa elegido 45, sustituyo el mu cinético al 0,8, la masa 10 kilogramos más la de 20, el G9 81, y bueno, nos da un A igual a 5,087 metros sobre segundo cuadrado y las dos tensiones
de alrededor de 37 newtons, que es un valor aproximado, ¿no? Bueno, fíjense, podemos hacer alguna digresión respecto de cómo obtener un caso límite que nos permita chequear este resultado y ver si esto puede llegar a tener algún problema. Primero, análisis dimensional podemos hacer a su vez, ¿no? Fíjense, la aceleración, esto tiene unidades de g, el seno es adimensional, el mu es adimensional, las masas dimensionalmente se simplifican, el coseno adimensional y nos queda unidades de g. Y abajo la tensión nos tiene que dar en newton, es decir, algo que tenga unidades de kilogramo por unidades de aceleración, y lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, m de b con g, dimensionalmente estas dos cosas se nos simplifican y el coseno y el mu son adimensionales. Entonces nos da unidades newton. O sea, dimensionalmente está bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero analizar un caso físico en donde, por ejemplo, el mu cinético fuese muy pequeño o cero? Sería un caso sin rozamiento. Entonces, un caso sin rozamiento uno se imagina que básicamente caerían ambos cuerpos con la proyección de la aceleración de la gravedad en la dirección del plano inclinado. Y es lo que ocurre realmente. La aceleración es la misma para los dos cuerpos, g seno de alfa, pero fíjense el detalle de que las tensiones entre ellos se anulan, o sea, no hay interacción entre los cuerpos. La cuerda se arruga cuando caen. Si no pasara esto, sobre cada cuerpo habría una fuerza neta que es producto de la suma de los pesos más esa tensión, y no podrían dar la misma aceleración para los dos cuerpos. Entonces, digamos, este resultado es consistente, sólido, significa que el resultado, al menos en ese aspecto, estaría bien.